Bueno, muy buenos días. Continuamos con estas cápsulas de diseño. En esta específicamente te voy a explicar de qué trata la simetría, asimetría y equilibrio. Bueno, empezamos por simetría. Simetría se logra cuando el peso de una composición se equilibra de manera uniforme. Las formas simétricas se perciben como estables, pero logran simetría cualquier composición. El diseño debe crear un equilibrio con los objetos compositivos en un espacio positivo o negativo en relación con la cuadrícula. El espacio positivo a menudo contiene los elementos de diseño activo, mientras que el espacio negativo en una composición simétrica puede ser pasivo. Bueno, para traerlo un poco más que ustedes lo entiendan, les voy a mostrar, esta es la primera estudio que hizo Leonardo da Vinci sobre la simetría del cuerpo. Dice que un cuerpo es totalmente simétrico y tiene cierta armonía para poder ser agradable visualmente. Entonces decía Leonardo da Vinci en 1492 que el cuerpo era lo más simétrico que podríamos encontrar en la mayoría de los objetos naturales. Y dentro de la simetría existen dos tipos, una es la axial y otra es la radial. Dentro de la axial está la bilateral, aparente, reflexiva, rotación, y dentro de la radial está la rotación y la central. Bueno, tranquilos que vamos a ir desglosando cada uno de estos para poderlos entender en el transcurso de la presentación. La simetría axial o espejo, bueno, si lo hemos entendido hasta el momento que simetría es algo que una parte es totalmente igual a la parte, una parte izquierda es totalmente igual a una parte derecha de un mismo elemento. Eso, cuando se dice que es igual, se dice que es simétrico. Y en el caso de la simetría axial, espejo o aparente, es cuando los elementos iguales en una figura se encuentran a igual distancia de una recta llamada eje de simetría. Específicamente estamos hablando de este. Hemos visto muchas fotografías así en las redes en donde la simetría comparte un mismo eje, que es esta línea que está en el centro, y comparten una misma distancia de proporción de izquierda a derecha y comparten unas mismas imágenes. Entonces, esta es como una especie de espejo. Ya muchas de nuestras aplicaciones que usamos a diario nos dan la opción de espejo, pues eso es para crear una simetría en la composición. También podemos encontrar la simetría radial. Al contar con el centro, siempre se producirán dos similares, dos mitades iguales. Por ejemplo, eso se ve mucho en los mandalas, en los cuales puede ser simétrico, en el sentido que si lo parto por la mitad, las dos partes son exactamente iguales. Si lo parto por a mitad de esta forma, también van a ser exactamente iguales las formas, o si arrancamos un pedacito, pues va a ser totalmente igual. Lo que comparten esta parte de la simetría es que comparten un mismo eje, un centro, igual que la radiación. El orden isométrico es el orden de igual escala, que se repiten sin alterar su tamaño. Por ejemplo, vemos esta imagen donde se repiten los balcones, pero son exactamente iguales pero son perfectamente simétricos, aunque la simetría no se comparte de una forma central, de izquierda a derecha, sino esta tiene un poco otra escala, ¿no? Que se va diagonal. Pero pues el elemento sigue siendo simétrico. El otro orden, en el caso del orden en la simetría, es el orden homeométrico. Y este también se denomina simetría de ampliación o dilatación.
partes idénticas, pero de tamaños diferentes. Y esto se ve mucho en la perspectiva de la fotografía, donde un mismo elemento está grande, pero se va disminuyendo a la medida que se va alejando. Entonces, esto es un poco el orden homeométrico en la medida que es el mismo elemento, pero que varía su tamaño en la composición. Pero que si ustedes lo ven, sigue siendo simétrico, porque comparten como las mismas figuras y aunque no comparten la misma proporción, podría llegar a ser simétrico. Este es por extensión, es el tipo de simetría en el cual un objeto aumenta su tamaño de forma constante respecto a un mismo eje central, y lo vemos mucho en este tipo de composiciones un poco más surrealistas, donde una imagen se va extendiendo, se va profundizando dentro del mismo elemento. Lo vemos también cuando nos reflejamos en un espejo, en dos espejos que están frontales, en los baños por lo general se encuentra eso. Vemos que nuestra figura se repite infinitamente, pero que existe una simetría tanto de izquierda a derecha, pero que también nos proporciona una profundidad. Entonces, si vemos la simetría, no solamente es que un lado sea igual al otro, sino pueden existir diferentes tipos de simetría que nos enriquezcan nuestro diseño, dependiendo a lo que queremos apuntarle, ¿sí? La gracia de todas las composiciones, de todos los fundamentos de diseño, es que tengan como una armonía visual y que nos brinden una riqueza aplicando cada uno de estos fundamentos de diseño. Por ejemplo, vemos en esta fotografía de estas mujeres que, aunque están vestidas diferente, comparten como una misma silueta, y se podría decir que es simétrica, aunque ellas son muy diferentes en el sentido de la posición en que hicieron el mismo movimiento y comparten como una misma silueta. Este puente que ustedes ven a mano derecha, pues obviamente, pues sí comparte una estructura totalmente simétrica, donde si partimos esa imagen por la mitad, pues la parte izquierda es totalmente igual a la parte derecha. También vemos estos tipos de imágenes que encontramos en internet, específicamente en Pinterest o en Instagram, donde existe una simetría, comparte una simetría, pero es un poco una simetría entrelazada. Existe más composición en este tipo de cosas. Muchas veces con la simetría tendemos a hacer cosas que un lado es igual al otro, pero cuando empezamos a mezclar los conceptos y a entender un poco más a profundidad de qué se trata verdaderamente la simetría, podemos lograr imágenes como estas, donde una imagen es casi muy parecida a la otra, pero se entrelazan para crear visualmente una simetría. Es decir, estas chicas tienen el mismo movimiento, pero están entrelazadas, pero si yo parto por la mitad, podríamos decir que es un objeto simétrico. O estos dos chicos que están entrelazados, pero como comparten un mismo movimiento, podríamos decir que hay simetría. Entonces, ¿qué vendría siendo eso de la asimetría? Que es lo totalmente opuesto a la simetría. Las composiciones asimétricas pueden ser equilibradas o desequilibradas, pero la distribución general del peso entre el espacio positivo y el negativo serán desiguales, siempre para la asimetría. El espacio negativo en una composición asimétrica puede ser más activo que el espacio positivo. ¿Y qué es esto del espacio positivo o espacio negativo? El espacio negativo puede ser esa zona blanca que hay en un fondo, o no sé si ustedes han visto un negativo de una foto donde hay un espacio negro y un espacio blanco, pues podemos referirnos a esos dos tipos de dimensiones que podemos encontrar en un plano. Por ejemplo, aquí se dice que hay una simetría, es porque hay mucho más peso en este lado de la fotografía, perdón, en este lado de la fotografía que en este. Podemos decir que no es simétrico porque por más de que cortemos por la mitad, pues nunca va a ser iguales. A comparación de las otras fotografías que acabamos de ver de los chicos entrelazados, pues podríamos decir que como comparten el mismo movimiento, podría haber simetría. Pero está totalmente asimétrica porque el peso de la figura de la mujer está más hacia un lado que al otro. Entonces es totalmente asimétrica. No quiere decir que no sea bella la composición, totalmente es súper propositiva, pero no comparten un equilibrio igual que el de la simetría.
Por eso es todo lo contrario. Si vemos estas imágenes, a pesar de que comparten un solo cuerpo o una sola estructura como esta, es totalmente asimétrica porque la chica no mantiene la misma posición del hombre y si lo cortamos por la mitad definitivamente no nos brindan una igualdad visual, ¿no? Lo mismo estas chicas, esta parte, todo el peso de la composición visual de esta fotografía está hacia el lado izquierdo, entonces no podríamos decir que es una imagen simétrica porque pues no nos vienen las leyes de lo que es la simetría. Aquí están varias imágenes asimétricas que aunque son chicas, que están de formas visuales, la composición de las imágenes nos dan un peso más hacia un lado que al otro. Y lo mismo este vestido es totalmente asimétrico en el sentido de que si yo lo parto por la mitad, pues la parte izquierda no va a ser nunca igual a la derecha porque es como si hubiéramos puesto ese traje al revés. Entonces, ¿qué sería un equilibrio simétrico? El equilibrio simétrico se produce cuando al dividir una composición en dos partes iguales existen igualdad de peso en ambos lados. No se encuentran elementos que sobresalgan más que el resto en peso e importancia. Eso es cuando necesitamos una imagen que tenga un equilibrio simétrico, es cuando una imagen pesa igual visualmente en un lado que el otro, que si yo lo divido por la mitad, tenga la misma cantidad de imágenes y de color en un lado que en el otro. Cambio en la simetría, este equilibrio simétrico se rompe totalmente. Yo puedo poner un peso más que el otro, unas texturas más en un lado que en el otro, o más arriba, más abajo, porque no solamente la simetría va de izquierda a derecha, sino va también arriba y abajo. Entonces ustedes tienen que mirar eso, que la simetría rompe totalmente con todas las leyes del equilibrio simétrico o de la simetría en general. Entonces, el equilibrio asimétrico, porque aunque no crean, en la asimetría también hay un equilibrio, es cuando al dividir una composición en dos partes iguales, no existen la misma dimensión en tamaño y color, ni peso, pero existe un equilibrio entre los dos elementos. No quiere decir, como yo les mostraba en la fotografía anterior, no quiere decir que no sea una propuesta visual el de la pierna de la chica y la chica hacia un lado, sino que pues es otro el concepto de la fotografía, ¿no? Quieren aplicar los conceptos de la asimetría. En el equilibrio asimétrico, al ser desiguales los pesos a un lado y el otro, el eje, el efecto es variado, o sea que puedo componer un poco más, pero la gracia de la simetría o la simetría es que yo pueda encontrar una armonía visual, que así yo le dé un peso más a un lado que al otro, o arriba o abajo, o que yo sea totalmente igualitario en sus formas para crear una simetría, es que haya una armonía visual y en eso es lo que tenemos que estar practicando todos los días, entrenando nuestro ojo, mirando muchas fotografías, imágenes, videos que nos permitan como enriquecer esa onda visual. Entonces, chicos, ahí les di varios conceptos, tenganlo en cuenta de simetría y asimetría y de qué trata cada uno de ellos y cómo cada uno se contradice al otro, pero pues cada uno tiene sus variaciones y su importancia. Recuerden que si tienen alguna duda respecto a esto o no les quedó claro, de pronto no expliqué muy bien alguno de estos términos, por favor me escriben, este es mi correo y yo con mucho gusto les ayudo o les soluciono los inconvenientes. También me pueden escribir en el Classroom y pues sería súper bueno porque abrimos un debate y todos se pueden enterar de sus preguntas. Entonces chicos, espero les haya gustado. Cualquier cosa quedo atenta. Un abrazo y que estén bien.